Estimadas amigas y amigos, aquí estoy de vuelta nuevamente. Quiero agregar que como el plebiscito de 1980, mediante el cual se aprobó la Constitución, no había tenido ni registro electoral, ni tribunal calificador de elecciones, ni control de ninguna índole, el proyecto original del plan político de Pinochet era llevar a efecto el plebiscito de 1988 en las mismas circunstancias. Pero sucedió que el Tribunal Constitucional, compuesto de 7 miembros, todos designados por el gobierno de Pinochet, o sea, gente pinochetista, entendió que a pesar de que el texto de la Constitución no exigía los siguientes requisitos, ellos saltándose la letra de la norma constitucional, dictaron una sentencia en el cual, por 4 votos contra 3, en el cual el voto decisivo fue el del ministro Eugenio Valenzuela Somarriba, que estableció que para poder llevarse a efecto el plebiscito del año 1988 tenía que efectuarse con registro electoral, y eso fue el motivo por el cual se abrieron los registros electorales, porque el gobierno militar había quemado todos los libros del registro electoral anterior. Tenía que llevarse a efecto con el tribunal calificador de elecciones que estableciera en la sentencia final si el plebiscito había sido un plebiscito limpio o no, y habiéndose ya dictado la ley de partidos políticos. En consecuencia, en ese momento se fue a pique la posibilidad de cometer un fraude durante el plebiscito. Y esto, como les digo, fue una sorpresa, incluso para la oposición, porque la Constitución no establecía estos requisitos. En el plebiscito efectuado el día 5 de octubre de 1988, Pinochet, vale decir el sí, obtuvo un 44% de los votos y el no un 53% de los votos. Quiero hacer presente que a lo menos el 90% de la votación de Pinochet fue de los patriotas, porque el grupo de la UDI o de los Chicago Boys no aportó más que los votos que tiene la élite. Y todos los chilenos pobres de solemnidad que votaron esa vez por Pinochet, lo hicieron pensando en la patria y no en su beneficio o en obtener alguna prebenda. Ese subsidio que le dieron los patriotas a Pinochet, los patriotas se lo han seguido dando a los partidos que sobrevivieron al gobierno de Pinochet, que son la UDI y Renovación Nacional hasta el día de hoy, a pesar de que esos dos partidos no son ni patriotas ni nada que se le parezca. En esa ocasión, yo poco antes me había integrado al Partido Nacional porque había sido invitado por los dirigentes de este partido, dado el conocimiento personal que teníamos, y como este partido además se había reconstituido durante el gobierno de Pinochet y lo presidía don Patricio Phillips, que era una persona que me merecía todo su respeto, lo mismo que su señora doña Carmen Sáez, Patricio Phillips, ex senador, yo me integré nuevamente en la sede del Club Domingo Fernández Concha en la calle Compañía. Y un grupo importante de dirigentes del partido se salieron y formaron un partido minúsculo que se llamaba Partido de Alianza de Centro, PAC, que se fueron inmediatamente a la concertación y votaron por el no. En consecuencia, cuando el partido acordó votar por el sí, yo voté por el sí porque entendí que yo estaba apoyando el gobierno militar, sino y no a la figura del señor Pinochet. Y además, yo no iba a votar jamás por el no si en la lista del no estaba la nómina completa del marxismo. Entonces, en esta segunda etapa mía de acercamiento al Partido Nacional, me reuní muchísimas veces con el directorio del Club Domingo Fernández Concha.
porque Domingo Fernández Concha fue un millonario conservador de comienzos del siglo XX que donó este palacio para que fuera sede de un partido que defendiera la fe católica, o sea, de un partido conservador. Y entonces se constituyó como una fundación y el directorio de la fundación estaba compuesto por 5 grandes prohombres de la derecha que me tenían una simpatía especial. Y yo a ellos, obviamente, que eran don Santiago García Schwartz, don Roberto Sandón, que era el abuelo de los actuales Osandón, Pedro Correa, Sergio Contreras, que era corredor de la Bolsa de Comercio, y el ex senador Fernando Chagavía Valdés, que había sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y además poseía un fondo en Talagante que había sido considerado el mejor fondo de Chile en distintas ocasiones. Cuando se produjo la elección de 1989, elección presidencial y parlamentaria en que ganó Elwin, yo fui testigo de cómo el gobierno de Pinochet le había entregado financiamiento a través del ministro del Interior, Carlos Cáceres, a los partidos neoliberales de derecha, que eran la UDI y Renovación, y todos los otros partidos que habían apoyado durante 17 años al gobierno militar sin haber tenido un puesto, a diferencia de la UDI, por ejemplo, sin haber obtenido un beneficio, y que eran partidos que se derivaban de la derecha del radicalismo no marxista, de los que habían apoyado a Pedro Aguirre Cerda, a Juan Antonio Ríos y especialmente a Gabriel González Videla cuando dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y que eran representantes y defensores de la clase media. Todos estos partidos desaparecieron y murieron lastimosamente en la elección de diciembre de 1989 al haber obtenido menos del 5% de los votos. Me refiero al Partido Socialdemocracia de Arturo Venega, partido de origen radical, los Talleres Socialistas Democráticos de Luis Ángel Santibáñez, también de origen radical, el Partido Democracia Radical, que tenía grandes líderes como Jaime Tormo, Julio Durán, que había sido candidato a la presidencia de la República, senador histórico del Partido Radical, candidato a la presidencia en 1964, su hermano Domingo Durán, bueno, y el Partido Nacional, que como digo, presidía en ese momento Patricio Phillips. Y entonces, para evitar la desaparición, se fusionaron en ese momento el Partido Nacional con el Partido Democracia Radical, pero conservando el nombre de Partido Nacional. Y entonces asumió como presidente el ex candidato presidencial y el ex senador don Julio Durán, quien desgraciadamente se enfermó de cáncer, se tuvo que ir a Canadá y ya no regresó más a nuestro país. Y entonces asumió la presidencia otro distinguido antiguo radical, don Juan Esteban Montero, que era nieto del expresidente de Chile, Juan Esteban Montero, que gobernó nuestro país en el año 1932. Y en ese momento ocurrió algo sorpresivo, se produjo un Consejo General autoconvocado por dirigentes de provincias, y entonces los que concurrimos a ese Consejo General lo hicimos como un consejo más, digamos, y nos encontramos con la sorpresa que habían hecho un trabajo de hormiga a lo largo y ancho de todo el país y se habían comprado delegados y representantes de todas las comunas, y entonces obligaron a que en ese momento se eligiera una directiva, o sea, en el fondo hicieron un voto de censura contra la directiva vigente, la de Juan Esteban Montero, y en ese momento forzaron una votación que se llevó a efecto en el mismo momento y apareció elegido como presidente un tal Valencia, que era un individuo que vivía creo que en Villa Alemana o por ahí. Y entonces estos saltaban y se abrazaban, era algo impresionante, digamos, y cómo estaban todos coordinados. Y a los pocos días el señor Elwin, que ya era presidente de Chile, nos aclaró la película, porque él, sobándose las manos, dijo: me alegro mucho
que ese partido tradicional y con tanta historia como es el Partido Nacional ingrese a la Concertación. Entonces, estimadas amigas y amigos, comprendimos que esto había sido financiado por el gobierno de Elwin y entonces había sido un verdadero golpe de Estado que habían dado nada menos que al partido histórico de la derecha para meterla a la Concertación como uno más de los partidos que estaban en este arco iris. Entonces me vi obligado en ese momento a asumir yo la defensa del partido, porque muchos de estos señores no eran abogados y por otro lado estaba el tema de que algunos no le tomaban el peso, porque ya lo daban casi por muerto al Partido Nacional. Entonces, al asumir yo la defensa ante el partido, me acordé de un hecho que fue decisivo en esto, que era que el Tribunal Supremo del partido es el dueño del partido. Entonces, tuvimos que recorrer Chile buscando en la lista de militantes del partido dónde vivían los 5 señores que habían integrado el antiguo Tribunal Supremo, que no había sido renovado por años, pero que ellos seguían siendo los titulares. Así que tuvimos que mandar personas a sus domicilios. Muchos vivían en fondos lejanos, en el campo. Y entonces yo redacté una sentencia del Tribunal Constitucional en que declaraba nulo ese Consejo General por distintos vicios de forma, porque no había sido convocado en la forma con las notificaciones anticipadas, lo cual era todo verdad. Y entonces por 5 votos contra 0, el Tribunal Supremo del Partido Nacional declaró nulo todo lo que habían hecho en ese Consejo General y por lo tanto destituyó al señor Valencia y su gente. En ese momento, el señor Valencia, porque para contratar abogados para este tipo de conflictos se requieren muchos millones, financiados por alguien, que no sabemos quién, pero sí suponemos quién fue, contrató como abogada a la señora Ángela Vivanco, que actualmente es ministra de la Corte Suprema. Y esta señora presentó un recurso ante el Servicio Electoral. El Servicio Electoral nos notificó, nos dio un plazo de 5 días para contestar y yo lo contesté por el partido. Obviamente que firmó el presidente antes de la destitución, don Juan Esteban Montero, y entonces señalé que el Tribunal Supremo era el dueño del partido y por lo tanto no cabía al Servicio Electoral entrar a discutir las sentencias del Tribunal Supremo. El Servicio Electoral acogió plenamente nuestro planteamiento y por lo tanto estos señores no solamente perdieron los cargos, sino que inmediatamente hicimos el proceso interno y los expulsamos a todos del partido por sentencias también dictadas por el Tribunal Constitucional. Y no satisfecho con esto, el señor Valencia apeló junto con la abogada Ángela Vivanco en contra de la resolución del Servicio Electoral al Tribunal Calificador de Elecciones, que presidía en ese momento el ministro don Víctor Manuel Rivas del Canto. Entonces, como este señor vivía a una cuadra de mi casa y nos conocíamos de vista, incluso él había sido profesor de mi padre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, yo fui a hablar con él y le llevé hecha toda la argumentación. Este señor me lo agradeció, me dio la mano, se quedó con mis documentos y después cuando salió el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, que ratificó plenamente lo que había dictaminado el Servicio Electoral, la sentencia decía lo mismo que había dicho yo en esos documentos que le había entregado por mano al ministro Rivas del Canto. Esto dejó sorprendidos a todos los señorones del Partido Nacional, como usted comprenderá, cómo había llegado a tener yo el poder de convencimiento que hasta mis propios argumentos fueran reflejados en la sentencia que nos permitió recuperar el partido. Entonces, se produjo en ese momento
el acercamiento de la elección municipal de 1992, que era la primera elección municipal después de la que se había efectuado en 1971 y que nuevamente iba a ser mediante listas de candidatos a alcalde y concejales presentados por los partidos, porque el poder social había sido derogado y había muerto antes de nacer, como lo expliqué anteriormente. Y en esa ocasión, quien era presidente del partido en ese momento, se me olvidó decir algo muy importante. Después de todo esto que estoy señalando, me designaron a mí secretario nacional del partido, después de que habíamos recuperado el partido y en vista de todo el éxito que había tenido yo, me nombraron secretario general. Pero cometieron el error de designar presidente del partido a un individuo cuyo nombre no lo voy a dar, pero que ya había sido candidato a diputado por San Antonio, por el Partido Democracia Radical, y el dinero que le dio el partido para hacer campaña, él se lo guardó íntegro y por lo tanto su candidatura sacó 0 votos, pero su objetivo de tener lucro se cumplió. Y ahora este señor se había contactado con el presidente de Renovación Nacional, señor Andrés Alamán, para ofrecerle que formáramos un subpacto. Dentro del pacto que tenía la Renovación Nacional con la UDI para estas elecciones municipales, iba a haber un subpacto entre Renovación Nacional y el Partido Nacional. Y este subpacto y este pacto tenía que ser suscrito por los presidentes y secretarios nacionales de los 3 partidos, vale decir, de la UDI, Renovación Nacional y el Partido Nacional. Por lo tanto, ese día nos juntamos en la sede de Renovación Nacional, ubicada en la calle Antonio Varas, y estuvimos todo el día firmando oficios, porque de las 350 comunas aproximadamente que hay en Chile, había que firmar 5 ejemplares de cada una, donde iba la lista y la nómina de candidatos. El señor Alamán no se molestó en salir de su oficina durante todo el día para saludar a sus compañeros de pacto. Y cuando él salió y entró a la sala donde estábamos todos nosotros, él tampoco se molestó siquiera en saludarnos. Y ahí me tocó conocer personalmente a todos los personajes de la UDI, como por ejemplo el señor Joaquín Lavín, que era secretario nacional en ese momento, y en ese tiempo él se autodesignaba un gallo de pelea, porque él era un defensor de pelea del gobierno de Pinochet. Hoy, sin embargo, lo tenemos por el lado del apruebo. Y por supuesto que ahí estaba la patrulla juvenil de Renovación Nacional, que de juvenil no tenían nada, ¿no es cierto? Pero eran los que pretendían llevar al Partido Renovación Nacional hacia una suerte de conquista del votante demócrata cristiano, que es un sueño tan ridículo que jamás se ha cumplido. Lo ha tenido Piñera, lo tiene ahora Desbordes, lo ha tenido la patrulla juvenil. El único demócrata cristiano que pisó el palito fue este señor Rabinet, que aceptó ser ministro de Defensa en el primer gobierno de Piñera y terminó en una pelea total, así que perdió por todos lados, porque renunció a la democracia cristiana y finalmente también salió del lado de la derecha. Y estos 4 personajes que estaban ahí eran Andrés Alamán, Sebastián Piñera, Evelyn Matei y Alberto Espina. Entonces sucedió, estimadas amigas y amigos, que cuando llevaba yo firmado más o menos el 50% de la lista de candidatos de las comunas de Chile, me había percatado que no había aparecido ningún candidato del Partido Nacional hasta ahora. Y yo estaba ahí en representación del Partido Nacional, pues. Entonces le pregunté al presidente del partido y le dije, oye, pero ¿qué es lo que pasa en esto? Entonces ahí me explicó que él le había entregado al señor Alamán como a fardo cerrado la lista de candidatos que teníamos nosotros, donde había gente valiosísima, y le había dado chip libre para que él pusiera o sacara a quien quisiera.
Entonces sucedió que cuando terminó el día, por ejemplo, voy a dar cifras al azar, Renovación Nacional tenía, póngase usted, 7.000 candidatos, la UDI también tenía 7.000 candidatos en total, y resulta que el Partido Nacional tenía 5 candidatos a concejal y ninguno alcalde en todo Chile. Entonces yo me di cuenta que en ese momento el señor que era presidente del partido había hecho esta estratagema junto con otros personajes del partido con el objeto de repetir la maniobra del año 89, pretendiendo de que el Partido Renovación Nacional entregara algún financiamiento y entonces el financiamiento ya se sabía dónde iba a ir a parar y no importaba que el partido hubiera sido liquidado en esta ocasión. Entonces sucedió que en la primera reunión de directiva posterior a esto yo denuncié todos estos hechos. Conté la falta de educación del señor Alamán. Incluso cuando ese día en la noche concurrimos al servicio electoral a inscribir las candidaturas, porque también había que firmar ahí nuevamente, y era el señor ese Juan Ignacio García, el director del servicio electoral, el señor Alamán nuevamente no nos saludó, para que entendamos cuál es la personalidad de ese señor. O sea, el manual de Carreño no lo conoce. Y luego de eso, fíjese, cuando yo hice esta denuncia, se retiró la mejor gente del partido y entonces en ese momento murió el Partido Nacional y murió toda la historia de la derecha patriota e histórica de Chile. Estos 4 pelagatos que quedaron ahí flotando dentro del partido, el año 94 se presentaron con algunos, entre ellos el mismo tipo que les he mencionado, ahora fue candidato a diputado por la Florida, sacó creo que así la cifra de votos y más encima le arruinó la carrera al diputado de Renovación Nacional Gustavo Alessandro Balmaceda, que era diputado, pero para poder salir electo necesitaba que el compañero lista aportara algunos votos. Este no aportó nada. Entonces, como nuevamente sacaron menos del 5%, se fusionaron con el partido del Frafra Errázuriz, que se llama Unión de Centro-Centro, que también había sacado menos del 5%, y entonces el Frafra lo nombró a este sujeto presidente de la Comisión Política. Y sucedió que en ese momento, ese tipo que se llamaba Juan Pablo, no me acuerdo cuánto, que trabajaba en Codelco, Juan Pablo Dávila, que había hecho unos robos extraordinarios por vía computacional y por internet, fue procesado y metido preso, y entonces este personaje, el personaje nefasto que le estoy mencionando, asumió la defensa de este Juan Pablo Dávila como abogado, y como el señor Frafra Errázuriz tenía tejado de vidrio, un día reunió a la directiva y a la comisión política de este mini partido que se seguía llamando Unión de Centro-Centro, pero que fue un partido que se acabó definitivamente, y le dijo delante de todos los presentes al señor que estoy diciendo: estimado señor le agradezco mucho los servicios que usted prestó para el partido, pero más le agradezco que usted me haya presentado la renuncia, y yo se la acepto inmediatamente. Claro, porque no quería tener problemas con impuestos internos el señor Errázuriz, entonces lo echó. Y este quedó de una pieza porque él jamás había presentado una renuncia, y entonces salió absolutamente, digamos, derrotado por todos lados, pero se dio el lujo de haber liquidado al Partido Nacional. Primero, el intento fue por el lado del gobierno de Elwin y después fue por el lado de estos otros personajes, porque él no actuaba solo, sino que tenía también un séquito detrás. Y esta situación me llevó a analizar a fondo el tema y me di cuenta de 3 realidades. Primero, que ya no había ningún partido o movimiento patriota en Chile. Segundo, que no existía la derecha histórica. Tercero, que solamente existía, en el caso de Renovación Nacional, la patrulla juvenil. Y por el lado de la UDI estaban también los de Chacarillas.
y todos eran neoliberales y todos estaban dispuestos a transar cualquier cosa con mantenerse en el poder, como lo han demostrado hasta el día de hoy, en que, por ejemplo, ellos son partidarios de la inmigración ilegal, ilimitada e incondicional, o sea, cero sentimiento patriótico. Y por otro lado me di cuenta que este modelo que se había implementado en Chile, de estado de partidos, y al mismo tiempo el modelo neoliberal, iba a conducir a la corrupción, que es el efecto imposible de evadir cuando usted deja el país en manos de este tipo de personas y este tipo de maquinaciones o de acciones maquiavélicas. En consecuencia, decidí retirarme de la política y para siempre. Después me llamaron muchas veces, me invitaron a reuniones, fui a algunas de ellas, pero nunca más volví a meterme en política porque consideré que yo ya no tenía nada que hacer frente al cuadro que estaba formado en Chile post-Pinochet. Y esto fue seguido tiempo después, nada menos que por don Sergio Onofre Jarpa, que se me olvidó decir, pero ahora lo digo, el último gabinete que yo apoyé en la parte política y económica fue el gabinete que encabezó don Sergio Onofre Jarpa con el ministro de Hacienda Luis Escobar Cerda y el ministro de Economía don Modesto Collado. De ahí nunca más he apoyado ningún gabinete. Entonces sucedió que don Sergio Onofre Jarpa, que era atacado todos los días por la patrulla juvenil, siendo que él había fundado el Partido Renovación Nacional, él había sido el máximo líder de ese partido, había sido el presidente de ese partido, se vio obligado a renunciar al partido mediante una carta que le envió al presidente del partido, Alberto Espina, y a retirarse para siempre de la política. Finalmente quiero decir que este plan político de Pinochet llevó de nuevo a la izquierda al poder, hizo desaparecer a todos los partidos patriotas y dejó que sobrevivieran a su gobierno solamente los dos partidos de derecha que son neoliberales y que no son patriotas, como es la UDI y Renovación Nacional. Agrego que el plan político de Pinochet hizo desaparecer prácticamente el Congreso, los parlamentarios independientes, se empobreció de tal modo la clase política que la mayoría de la élite política se devaluó en beneficio de unos cuantos caudillos que son los líderes efectivos que controlan cada partido. Los parlamentarios pasaron a ser simples ejecutores de las decisiones de las directivas de los partidos y el Parlamento se convirtió en un mero buzón para la aprobación de lo que los dirigentes de los partidos acordaban o no acordaban. Puesto que está el Congreso actualmente compuesto por parlamentarios sin ninguna personalidad, individualidad o coraje moral, porque son verdaderos testaferros de los caudillos políticos. Luego se imponen los candidatos para las elecciones políticas que son elegidos entre cuatro paredes y por eso un par de personajes que son los que manejan los partidos imponen a los electores individuos que les son adictos y que resultan nominados no por criterio o razones de valor, sino que por razones de interés o de conveniencia. Y el ciudadano, que es supuestamente el principal actor en todo este proceso, solo le corresponde ser el último anillo de una cadena de ratificaciones clientelares automáticas, al punto que la soberanía ya no reside en el pueblo, sino que en las manos de los dirigentes de los partidos políticos, lo que ha traído como consecuencia que la democracia en Chile ya no sea representativa, sino que oligárquica en el peor sentido de la palabra. Y los parlamentarios que son elegidos no representan a la sociedad, no representan a los electores, por eso que los problemas que tiene la mayor parte de la población nunca son resueltos ni tomados en cuenta por ellos, y solamente se representan a sí mismos, sus intereses y los intereses de los caudillos que dirigen los partidos. Estimadas amigas y amigos, gusto de haber estado nuevamente con ustedes y nos vemos en un próximo video.